En el segundo piso de la casa había un cuarto, especie de depósito de artículos diversos que se vendían en la tienda de mis padres. En una esquina de dicho ambiente se podía ver varios cerros de periódicos. La Crónica, La Prensa, con sus dos formatos de 2 cuerpos, y La Tercera, con su formato tabloide, por lo menos de una década, de los 70 especialmente. Periódicos que Chava, mi padre, guardaba celosamente. Eran páginas repletas de datos sobre fútbol. Un buen día, al retornar del colegio, me esperaba con un gran álbum fabricado por él mismo con hojas de papel craft. El encargo de Chava fue seleccionar artículos y fotografías deportivas de trascendencia y pegarlas en el álbum. Fueron 3 álbumes de unas 100 hojas cada uno que llegué a completar en varios años, utilizando para ello varias tijeras y unas 50 latas con engrudo con sus respectivas brochas gordas. Debo admitir que al principio acepté de no muy buena gana la tarea que me encomendaba Chava, pero conforme pasaban los días, las semanas, empezaba a sentir un gran placer al leer artículos en las plumas de Pocho Rospigliosi, Lolo Carrera, Coco Cárdenas, siempre acompañados de excelentes fotografías. Las caricaturas de Leonardi eran espectaculares. La información sobre historia de fútbol peruano y mundial iba ganando un gran espacio en mi cerebro adolescente, creando una especie de adicción positiva que empezaba a exigir más y más. Pero lo más importante, leyendo fútbol de antaño, me hice hincha de Universitario de Deportes, a pesar de que Chava, mi padre, era aliancista. Él, por supuesto, correspondía a las exigencias. Las revistas argentinas El Gráfico y Goles se añadieron a Ovación y Otro Gol, revistas peruanas que adquiríamos regularmente. Mención aparte, la experiencia de leer al Beco en El Gráfico, cronista uruguayo, modelo, que trabajó muchos años en Perú. Recuerdo que cuando falleció, El Gráfico de Argentina, donde el Beco por algún tiempo fue jefe de redacción, resumió así sobre la noticia: sinónimo del buen decir, caballero gentil y escriba delicioso. El mundo del periodismo deportivo acaba de perder a Emilio. Uno de los hombres que edificó la mejor historia del Gráfico, sin lugar a dudas, fue el gran Emilio Laferranderi. Un domingo, por la mañana, que viajamos acompañando al ADT en una de sus tantas campañas en Copa Perú, debía el ADT enfrentar al Santa Rosa en el estadio, se llamaba entonces Modelo, de la ciudad de Huánuco. Coincidimos en la misma mesa de desayuno con periodistas de Radio Tarma y Radio Selecciones. Estaban entre ellos Carlos Flores, el señor Ramírez, Pepe Risco, Papi Vargas, Brento García, Héctor Abel Hurtado, el profe Damián, entre otros. Esa mañana era la previa de un partido de fútbol, así que no había otra cosa de qué hablar. Recuerdo que tuvimos una muy amena charla sobre futbolistas del momento, del campeonato descentralizado y principales ligas europeas, donde los amigos periodistas de Chava permitieron muy gentilmente que me luzca un poco
con mis escasos conocimientos sobre fútbol. Sea como fuere, después de ese desayuno ya tenía asegurado un espacio de 5 minutos para mi comentario en el programa deportivo nocturno de Radio Selecciones, y también la promesa de Héctor Abel de permitirme relatar unos minutos en un partido de la DT en vivo y en directo por Radio Tarma. Chava me comentaba que mi pequeño espacio radial en Radio Selecciones, que duró algunas semanas, era muy bien recibido y muy orgulloso me decía que debían darme más tiempo. Por supuesto, el productor y guionista era Chavita. Héctor Abel cumplió su promesa en un partido amistoso entre la DT y Universitario. Todavía hoy me da mucha gracia el momento previo al inicio del partido, cuando ya ubicados en la pequeña cabina de transmisiones, en la parte más alta de la tribuna de Occidente, me alcanzaron la hoja con las 2 alineaciones para iniciar el relato. Lo miré a Héctor Abel y le dije, muy seguro, así nomás, no necesito la lista, los conozco a todos. Fue muy gracioso ese momento. He recuperado algunas fotografías que Chava me tomó con cracks de la época. Cracks que eran mis favoritos. Verlas me hace volver a esos momentos. Me retorna el recuerdo de los momentos vividos, inmortalizados en un clic. Creo que para Chava no había algo más grande que su familia y la fotografía. Y recuerdo que para él una forma de conjugarlas era colocarnos en su visor y lograr hermosos recuerdos de momentos indescriptibles. Para mí, poder disfrutar de esas fotos no tiene precio. Cada imagen habla por sí sola. Chava querido, qué momentos, qué experiencias. Foto de 1977. Abel Lobatón Vesgas, padre de Carlos y Abel Lobatón, que tuvieron mayor trayectoria que su padre, especialmente Carlos Lobatón, que ganó la Copa Sudamericana con Cienciano y después jugó varios años por Cristal y la selección nacional, por supuesto. Abel Lobatón padre inició su carrera en Sport Boys del Callao en 1975. Allí jugó de manera intermitente durante 8 temporadas, más o menos, desde su debut hasta 1990, cuando se retiró del deporte. Subcampeón con Sport Boys, el 76, tuvo la oportunidad de jugar en la Copa Libertadores del año siguiente. Jugó también en Unión Guaral en 1984. Foto del Boys, 1976. Eduardo Stucchi, Abel Lobatón, Álvaro Reyes, Cachorro Gardela, Eusebio Salazar, Manuel Carrizales, Pedro Bonelli, Gil, Ernesto El Chino Labarte, Escolari y Guillermo La Rosa. Qué buen equipo del Sport Boys. Alejandro El Torito Luces fue delantero. Formó una excelente dupla con Pedrito Ruiz en el Unión Guaral en 1976 y fue goleador del descentralizado con 17 anotaciones. El Torito jugó también por Universitario de Deportes y el O'Higgins de Chile. Luces fue internacional con la selección de Perú en 8 ocasiones y marcó 3 goles. Foto con Universitario en 1978. Arriba, Hugo Gastulo, Fernando Cuellar, César Adriasola, Germán Leguía,
Eusebio Acasuso y Félix Salinas. Abajo, Alejandro Luces, Freddy Cañamero, David Zuluaga, Juan José Oré y el gran Percy Vilches. Armando Vidal, golero. Armando jugó en el AET desde 1976 hasta 1982. 3 finales de Copa Perú. 2 con el AET de Tarma, 1 con el Mariátegui de Ica. Armando fue campeón de la Copa Perú en 1979 y logró también el 3er puesto en la primera campaña profesional del ADT en 1980. Jugó también en sus inicios en el Sport Boys. Anécdotas interesantes con Armando. Nos reencontramos 45 años después de esta fotografía. Y claro, pudimos rememorar varios pasajes históricos del ADT en torno a fotografías donde aparece Armando Vidal durante una agradable entrevista. Como dije anteriormente, Armando Vidal, un ícono, un jugador representativo del ADT de Tarma. Esta foto es de 1980. Vemos a Armando Carrizales, Echegaray, Lisandro Navarro, Isaac Correa, Andrés Peña, Armando Vidal. Hincados Ademir Arroé, Carlos Chirinos, Carlos Gavidia, Kiko Bendezú y Zapata. Foto de 1978. Vemos a Hilario Bernaola, zaguero de Universitario de Deportes en los años 78 y 79. Foto en el Estadio Municipal de Tarma. Héctor el Granítico Chumpitaz, reconocido como uno de los mejores defensores sudamericanos de todos los tiempos, e incluido dentro de los 100 mejores jugadores de la historia de la Copa Mundial de Fútbol por la FIFA en el 2018. Esa foto corresponde a 1970, poco después de la gran campaña en el Mundial de México, en un partido amistoso que realizó Universitario de Deportes en el Estadio Municipal de Tarma, frente a una selección formada de Tarma. En la foto se aprecia también a mi querido primo hermano Pedro Morales Nieva. El cachorro Hernán Castañeda fue líder del primer gran equipo del Juan Auris de Chiclayo, su ciudad natal. Aquel que hizo leyenda al ganarle a la Universidad Católica en Santiago de Chile. Y después cumplió su sueño de jugar y ser capitán de Universitario de Deportes y convertirse en el único jugador que actuó en todos los partidos de la campaña crema más importante de la historia. Esa, la del subtítulo de la Libertadores en 1972. Fotos con el cachorro Castañeda en 2 oportunidades que visitó Tarma, en 1970 y en 1978. En esa foto también observamos al gran Percy Vilches. Percy también fue integrante de ese equipo de 1972. De todos los goles que hizo Vilches en ese torneo, hay uno que quedó fijado en la retina de los aficionados, cuando le dio tremendo baile al considerado en ese momento el mejor arquero del mundo, y era integrante de la selección brasileña, titular en el Mundial de Inglaterra de 1966, el gran Manga, quien defendía el arco del Club Nacional de Uruguay, bicampeón intercontinental. Esa noche, el gran Percy Vilches le hizo 2 goles a Manga. Inolvidable. Roberto Chale integró la selección de Perú que clasificó para la Copa Mundial de México 1970, eliminando a Argentina
en memorable partido en la Bombonera de Boca Juniors, en Buenos Aires, en 1969. Por su destacada actuación y la juventud que poseía, recibió el apelativo de Niño Terrible. Posteriormente, alcanzó con Perú los cuartos de final en la Copa Mundial de 1970, anotando un gol. Fotos en Tarma en 1970, poco después del Mundial, y en marzo de 1980, con motivo de la inauguración de las luces artificiales del Estadio Alejandro Villanueva en Matute. Una de las más destacadas figuras históricas de Universitario de Deportes, club con el que ganó 4 veces la Liga Peruana y fue finalista de la Copa Libertadores. Era un cerebral y pícaro armador ofensivo de gran habilidad técnica, excelente precisión para efectuar pases a profundidad, pero con un temperamento a veces algo inestable. En esa foto también podemos apreciar a César Adriasola, a José Cañamero, a Freddy Ternero, que años después sería el entrenador del Cienciano y lo llevó a obtener el campeonato, la Copa Sudamericana. También vemos al Chivo, a Ernesto el Chivo Neira, que había venido de buenas actuaciones en el Alfonso Ugarte de Puno. Jorge Luis Ramírez Salcedo, también conocido como Coco Ramírez, jugaba como delantero y su primer equipo fue el Sport Boys. Es uno de los 5 mayores goleadores en la historia de dicho club. Luego, Coco pasó al Deportivo Municipal, donde fue pieza clave en sus 2 primeras temporadas y marcó ahí cerca de 22 goles en el cuadro edil. Coco es hermano de Cachito Ramírez. Surgió en el Sport Boys del Callao y desde su aparición en el fútbol profesional dejó marcada su huella de goleador innato. Centro delantero que jugó también en el ADT de Tarma en 1978 en la final de Copa Perú de ese año. En la foto también está el recordado Morán, uno de los hermanos Morán que también jugó en el ADT de Tarma y que también vino del Sport Boys. Fernando el Gato Cuéllar, considerado uno de los grandes jugadores de la historia crema, aguerrido defensa central, defendió a Universitario en la Liga Peruana de Fútbol y se coronó subcampeón en la Copa Libertadores de 1972. El Gato fue integrante de la selección de Perú entre 1971 a 1975. Como técnico, dirigió a Universitario de Deportes, coronándolo campeón en 1990. Cuéllar fue campeón nacional hasta en 3 ocasiones con la U, haciendo pareja en la saga con Héctor Chumpitaz y una generación de futbolistas insuperable como Rubén Correa, Percy Rojas, Roberto Chale, Luis Cruzado y otros más. En la foto, en un partido amistoso de Universitario frente al ADT en Tarma en 1978. Este equipo de Universitario fue el de 1972. Vemos a Soria, Eleazar Soria, Cuéllar, a Luna, Castañeda, Chumpitaz, Ballesteros, Muñante, Rojas, Techera, Cruzado y Ramírez. Ahí vemos a Luis Gardela, conocido como el Cachorro, aguerrido y temperamental defensa. El Cachorro fue subcampeón en 1976 con Sport Boys. Jugó algunos meses en Deportivo Municipal y retornó al Boys, donde permaneció hasta 1981, siendo recordado como un excelente defensa
que pasó en el club norteño. En 1982, el Cachorro llegó a Universitario de Deportes y salió campeón ese año. Permaneció hasta 1984 y fue también capitán del equipo merengue. En la foto, en Tarma en 1977, amistoso entre el Boys y el ADT. El preliminar de esa tarde lo jugó el Coricola, dirigido por Alberto Vega, aleluya. Así eran las camisetas del famoso club Coricola. Apodado el Jet o Gacela, el gran Alberto Gallardo fue campeón con Sporting Cristal en 5 oportunidades, 4 como jugador y 1 como entrenador. Vistió la camiseta celeste, o mejor dicho, camiseta azul, porque así era originalmente el color de la camiseta del Cristal, durante 14 temporadas y en diferentes momentos. Además, figura entre los jugadores más anotadores del equipo cervecero, con 148 goles detrás de Jorge Soto. Alberto Gallardo jugó en el AC Milán y en el Cagliari de Italia, también en el Palmeiras de Brasil. En la Copa del Mundo de 1970 anotó 2 goles, uno ante Bulgaria en fase de grupos y otro ante Brasil en cuartos de final. Foto en Tarma en 1976, partido amistoso entre el ADT y el Cristal. Foto hermosa donde vemos a Isaac Correa, muy querido y cerebral volante tarmeño. Grande, pero a la vez humilde y sencillo, como lo describen aquellos que compartieron camerines con él. Jugó en el ADT hasta 1974, año en el que pasa al Deportivo Junín de Huancayo, recién ascendido ese año, donde fue capitán por muchos años y tuvo memorables partidos. Saxo, como lo llamaban, retornó y permaneció desde 1980 a 1983 en el ADT, los primeros años del Vendaval Celeste en primera división, incluido el tercer puesto en su primera campaña. El Saxo también jugó por la U de Tarma. Es otro de los equipos más conocidos de Tarma junto al ADT y el 2 de Mayo. En la foto, en 1976, antes de un partido amistoso ADT versus Deportivo Junín en el Municipal de Tarma. En esta otra foto también vemos al Saxo Correa y junto a él a Manuel Martel. Esta foto es de 1975. El gran Chato Martel, huanuqueño, habilidoso centro delantero, jugó en ADT desde 1975 hasta 1977, incluida la final de Copa Perú de ese año en el Nacional de Lima. Foto de 1976, en un partido en Tarma ADT versus Alfonso Ugarte. Centro delantero, el gran José Leiva. Fue goleador de la Liga Profesional del Descentralizado, o también llamado Campeonato Descentralizado de 1975. También fue goleador en el Descentralizado del 79. En la temporada del 75, José Leiva no solo fue el máximo goleador con 25 anotaciones, sino que su equipo, el Alfonso Ugarte de Puno, quedó subcampeón y jugó la Copa Libertadores junto a Alianza Lima frente a los equipos colombianos Millonarios y Santa Fe. José Leiva hizo una temible dupla con el Chivo Neira. Foto de esa delantera del Ugarte.
Vemos a José Ticona, a Ernesto Neira, a Alberto La Pulga Peña, Moisés Vargas y a José Leiva. Posteriormente, José Leiva pasó por el Melgar de Arequipa y en 1981 jugó por el ADT de Tarma. Ese año tuvo la oportunidad de participar con la blanquirroja en un compromiso. La selección cayó derrotada por 3-1 ante Checoslovaquia en Lima en un amistoso. Esta foto corresponde a 1977. Manuel Carrizales, partido amistoso entre el ADT y el Sport Boys. Carrizales era un buen arquero, poseía veloces reflejos, buena ubicación y seguridad con las manos. Fue subcampeón nacional con Sport Boys en 1976 y en 1980 con el Torino de Talara. Atajó también en el Deportivo Municipal y en 1982 pasó por el ADT de Tarma. Manuel Carrizales. Este es el equipo del Sport Boys del 76 que logró el subcampeonato. Vemos ahí a Mariano Ló, a Eusebio Salazar, a Eduardo Stucchi, a Luis Gardela, Álvaro Reyes y Manuel Carrizales. Hincados observamos a Luis Gil, a Carlos Escolari, a Jorge Guti, Guillermo La Rosa y Ernesto Labarte. Esta foto es muy singular, foto de 1970. Mi primo Pedrito Morales y yo esperando ansiosos turno para la foto con el gran Lucho Cruzado. Volante. Fue integrante de la selección de Perú y figura importante de Universitario de Deportes, con el que se consagró campeón nacional en 7 oportunidades. Cruzado jugó en el Mundial de México 70 y junto a Roberto Chale conformó una dupla de gran solvencia y creatividad en el medio campo. La producción de Cruzado facilitó el óptimo desempeño de la línea de ataque crema con el fútbol fino, punzante y agresivo en el equipo que logró el subcampeonato de la Copa Libertadores del 72. Fotos en Tarma en 1977, haciendo mis pininos como fotógrafo y observando una entrevista al gran Lucho Cruzado. Esta foto corresponde a 1976. Pedrito Ruiz, considerado con toda justicia como el máximo ídolo del Club Unión Guaral. Con él ganaría el campeonato nacional en 1976 y también poco antes un subcampeonato en 1974. Pedrito Ruiz fue un exquisito y virtuoso mediocampista, integrante de la selección peruana también, con la que obtuvo el título de la Copa América el 75. Fue pretendido por equipos grandes de Sudamérica, pero nunca aceptó, decían, por su fobia a viajar en avión. Pedrito brindaba unas asistencias milimétricas y hacía unos tiros libres letales. ¿Cuántos goles le hizo al gran José Caico González Ganosa? Esta foto en Tarma, partido ADT versus Unión Guaral. Del mismo año, 1976, Walter Escobar, excelente defensa lateral izquierdo, campeón nacional en 3 oportunidades y con 3 clubes distintos: Defensor Lima, Unión Guaral y Alianza Lima. Escobar integró la selección nacional en 1977 y 1978. También jugó por el ADT de Tarma en 1982 y 1983. En la foto, en un partido ADT versus Unión Guaral.
Este es el Unión Huaral campeón nacional del 76. Vemos ahí a Carlos Campaña, Eusebio Acasuso, el Papi Estrada, Walter Escobar, César Cáceres, Luis Pau, de Cuclillas a Mario Gutiérrez, a Pedro Ruiz, Víctor Espinosa, Alejandro Luces y Eduardo Rey Muñoz, antes que jugara por Universitario de Deportes. Esta foto es de 1978, foto en Tarma, partido amistoso entre la DT versus Universitario. Rubén Techera, futbolista uruguayo, volante ídolo de Universitario. Bajo la dirección técnica de otro uruguayo, Roberto Escarone, fue subcampeón de la Copa Libertadores el 72 con Universitario. En abril de 1975, luego de la celebración del memorable triunfo frente a Peñarol en Lima, junto con José Escajadillo y los arreglos de Víctor Cuadro, compusieron el tema Universitario y yo. Hermosa canción, que escuchamos algunos acordes. De crema me vestí una tarde de mayo, desde entonces mi vida transcurrió más feliz. Mis sueños de muchacho, jugador de baldío, en Universitario se hicieron realidad. Y el día que me toque colgar estos botines, me llevaré en el alma del Perú, que me brindó su aplauso y a veces su silbido, poderoso incentivo que me ayudó a triunfar. Ya lejos de las canchas en mi alma vivirás. En tribuna de Oriente mi voz te gritará. Mientras rueda una lágrima aquí en mi corazón, por los años vividos, por los días de triunfo, por las tardes de gloria que le diste al Perú. Y el día que me toque colgar estos botines, me llevaré en el alma del Perú, que me brindó su aplauso y a veces su silbido, poderoso incentivo que me ayudó a triunfar. Ya lejos de las canchas en mi alma vivirás. En tribuna de Oriente mi voz te gritará. Mientras rueda una lágrima aquí en mi corazón, por los años vividos, por los días de triunfo, por las tardes de gloria que le diste al Perú. Ya lejos de las canchas en mi alma vivirás. En tribuna de Oriente mi voz te gritará. Esta foto corresponde a 1975. Exhibición del Deportivo Municipal en Tarma. Tito Drago fue uno de los máximos exponentes del equipo edil en su era dorada. Fino conductor
que embelesaba a su público con pases precisos y una gran lectura de juego, que sin lugar a dudas dejó su mayor huella como el brillante integrante de ese famoso trío llamado Los Tres Gatitos, que formaba junto con Vides Mosquera y Caricho Guzmán. Esa vistosa sociedad logró su primer campeonato en 1943 y entre 1940 y el 45 obtuvo otros 4 subcampeonatos. Alguna vez Deportivo Municipal y Sport Boys hicieron un combinado que jugó cerca de 30 partidos amistosos entre nacionales e internacionales. Ahí la brillantez de Tito Drago superó las fronteras y se le recuerda particularmente en la victoria ante Bayern de Múnich en uno de esos tantos eventos. Esta es una foto histórica de Chava Nieva, unos años antes. Delantera de La Academia, club de veteranos que hacían fútbol espectáculo y se presentaban en Lima y en provincias. Vemos a Willy Barbadillo, Vides Mosquera, Valeriano López, Tito Drago y Héctor Valle. Tremendas figurazas en el Municipal de Tarma. Esta es una foto inolvidable. En marzo de 1980, con motivo de la inauguración de las luces artificiales del Estadio Alejandro Villanueva en Matute, se realizó un cuadrangular internacional. Universitario, Alianza Lima, Striker de Estados Unidos y Olimpia de Paraguay. La primera noche estuvimos con Chava en cancha de Matute desde la previa a la ceremonia de inicio de las celebraciones. Tuve la dicha de tomarme algunas fotografías con el gran Nene Teófilo Cubillas, considerado junto a Claudio Pizarro como los máximos referentes del fútbol peruano. El Nene es uno de los mejores jugadores sudamericanos de toda la historia, reconocido como una leyenda del FC Oporto de Portugal. Jugó 3 mundiales, México 70, Argentina 78 y España 82, anotando 10 goles. Foto inolvidable. Apodado el bombardero de la nación, Gerd Müller es el goleador histórico de la Bundesliga con 365 goles. En copas internacionales es uno de los máximos goleadores europeos, con 66 goles anotados en cerca de 74 partidos. Campeón mundial con Alemania en el Mundial 1974. Müller era un jugador inteligente, oportunista y devastador. Vivía en el área y tenía un impecable sentido de la colocación. Sus compañeros sabían que si centraban el balón al área, de todas maneras Müller estaría allí. Demoledor en el juego aéreo, era tremendamente eficaz con los 2 pies. Müller no era muy alto, sin embargo tenía una aceleración letal en distancias cortas, un juego aéreo notable y un extraño instinto goleador. Foto inolvidable con el gran Gerd Müller. Esta foto es de 1978. David Zuloaga y Víctor Rebata. Zuloaga a los 16 años ingresó a los juveniles de Universitario de Deportes, donde debutó en 1976. Posteriormente defendió los colores de León de Huánuco en 1981, compartiendo equipo con sus ex compañeros en la crema, como Fernando Cuellar, César Adriasola y Freddy Ternero. Luego, en 1982, fue parte del elenco del FBC Melgar, que se preparaba para disputar la Copa Libertadores. En 1984
fichó por el Sport Boys, club donde salió campeón nacional el año siguiente, de la mano del recordado Marcos Calderón. Víctor Rebata, volante ofensivo, llegó a la U en 1978, el año de la foto, procedente del club José Carlos Mariátegui de Ica. En las 3 temporadas que jugó con camiseta crema, Rebata disputó 65 partidos y anotó 8 goles. En los años que defendió a Universitario, Víctor compartió equipo con jugadores de la talla de Juan José Oré, Percy Vilches, Alejandro Luces y Ernesto Neira. Víctor partió a la eternidad en 2020. Esta foto en Tarma es de 1977. Eduardo Stucchi, en un partido del Sport Boys con el AET. Defensa y capitán en el Defensor Lima, que campeonó en 1973. Jugó también por Juan Aurich y el Sport Boys. Stucchi era un buen ejecutor de penales. Este es el Defensor Lima, que jugó la Copa Libertadores en 1974. Vemos a Néstor Verderi, Raúl Párraga, Jorge Barreto, José Navarro, Antonio Trigueros y Eduardo Stucchi. Hincados vemos a Jerónimo el Patrulla Barbadillo, a Pedro Alexis González, a Roberto Titín Drago, a Héctor Bailetti y a Manuel Manrique. Foto en el Estadio José Díaz, el Estadio Nacional. Vemos a José Canevaro. José Canevaro es un excelente 10 del UTC de Cajamarca. Esta es una foto de la final de la Copa Perú 1977. Duro partido, ¿no?, en el que UTC de Cajamarca cayó derrotado por 3-2 frente a la ET de Tarma, y no dudé en pedirle a Chava que me tome una foto con José Canevaro. Esta foto en Tarma, ADT versus Deportivo Municipal. Hugo Sotil de retorno en el Muni después de su paso por Barcelona de España, Alianza Lima e Independiente de Medellín. El Cholo es considerado uno de los mejores futbolistas en la historia de Perú. Delantero hábil, manejo de ambos perfiles y de rápida definición dentro del área. Integró la selección nacional que ganó la Copa América en 1975 y que llegó a cuartos de final en los mundiales de México 70 y Argentina 78. El gran Cholo Sotil, durante su estadía en España, hizo una gran amistad con Johan Cruyff, con Johan Neeskens, jugadores holandeses que jugaban con él en el Barcelona de España. Fotos inolvidables.